Seguimos en Ecuador Inmediato Premium. Está cayendo la tarde en Quito. Véanle al fondo, tenemos un escenario natural. Ahora tenemos un set a lo natural, ¿verdad? Yo tengo una vista privilegiada de la ciudad de Quito y realmente es grato mirar este espectáculo que todos los días nos ofrece la ciudad, la caída del sol. Es algo que a mí me gusta además muchísimo. Me encanta la caída del sol y por eso he querido compartir con ustedes y van a ver cómo poco a poco comienza a caer la tarde y viene la noche mientras desarrollamos nuestro programa. Esta es una forma de compartir con ustedes, darles nuestra presencia y agradecerles siempre por estar con nosotros. Gracias por estar acá. Gracias por compartir. A ver, denos su superchat, por favor. Denos su superchat, denos su apoyo, respáldenos, contribuya a que continuemos levantando este espacio para seguir contando la historia, como siempre les digo. Primer año de Ecuador Inmediato en directo, el programa número 29. Esta semana, como hemos reseñado en la entrevista con el analista político Daniel Granja Torres, se conmovió con el tema de Javier Vera, el ex ministro de Energía. Y hasta ahí todo el mundo podría decirme de manera puntual, es un escándalo más. No, no. Ya me dio la impresión de que llegó al tope de la corrupción este gobierno. La imagen que tenemos de un ministro retenido, detenido de manera indebida, la imagen de un ministro esculcado, allanada su casa. Claro que la fiscalía en esto también fue selectiva, ¿no? Porque cuando se trató de hablar a Bucarán, ahí se metieron hasta en los calzoncillos de Bucarán. Eso hizo la fiscalía. Cuando se trató de Bucarán. Y hasta llevaron al Lindo Canal. Y a su esposa en paños menores no respetaron nada. Ahora ahí le tienen sentadito al lado de la caja fuerte. Y entonces yo escuché ya las primeras voces de reacción, porque la Asamblea lamentablemente había guardado silencio hasta cuando le llevaron al señor Boscán a la Asamblea para que explique algunas de sus expresiones y luego, a posteriori, créanme que nos hemos ido sorprendiendo la cantidad de hechos que van sucediéndose alrededor de él. Le tengo en línea con nosotros al asambleísta Ricardo Vanegas, quien encabezó al menos una primera reacción de lo que yo recuerdo en su primer momento y por lo menos tratan de llamar la atención. Ricardo Vanegas es miembro de la Comisión de Fiscalización. En la Comisión de Fiscalización no hay todavía una reacción inmediata. Fernando Villavicencio, no lo has hecho, ¿eh? Tenías que haberlo hecho. ¿Qué van a hacer a ustedes ahora con todo este escándalo y con la renuncia, con la salida de Javier Vera? Pero yo quiero ir más lejos. ¿Qué van a hacer con el estado de corrupción que sostiene el gobierno de Guillermo Lasso? Doctor Ricardo Vanegas, buenas tardes, buenas noches o buenos días, en donde nos vean en el mundo. Buenas noches. Primero quería agradecerle por la entrevista, Francisco, pero también quería señalarle que yo soy parte de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Reformas Constitucionales. Respecto al tema concreto de Vera, también tengo que recordar que el asambleísta Villavicencio fue quien alertó, apenas se lo designó como ministro, de un posible vínculo. Sí, correcto. Eso es verdad. Con el tema de las empresas de los hermanos de él. Había un conflicto de intereses porque ellos son fiscalizadores del contrato Coca-Cola Sinclair por $132 millones. Luego nosotros empezamos un proceso de investigación y advertimos a través de las redes al gobierno nacional que el señor Vera tenía una aparente discapacidad. Y comenzamos a obtener la información, nos contestó CONADIS, nos contestó el Ministerio de Salud, que él no estaba calificado con discapacidad, pero se había beneficiado. El pago de la luz y en el tema del impuesto a la renta. Luego también hicimos un pedido al Contralor General del Estado hace unas 3 semanas, donde le solicitamos que inicie un expediente y una investigación por el conflicto de intereses, porque la Contraloría
puede elaborar un informe y si es que encuentra, como le dijimos nosotros, las causales, con ese informe lo remite al Ministerio del Trabajo y proceden a ponerlo como una inhabilidad para desempeñar cargo público. Tengo que decirle que lamentablemente el Contralor, a pesar de que yo todas las semanas he insistido, se demoró en emitir ese informe, que ahora lo hará, pero es tarde. Pero a ver, ¿cuándo le pidió usted, asambleísta Vanegas? 3 semanas, hace 3 semanas. Ni una sola respuesta al Contralor Río Frío. Me reuní con el equipo de Contraloría, los convoqué a la asamblea. ¿Ya? Fue hace 2 semanas, ellos me ofrecieron tener este informe máximo hasta el día de ayer, viernes, y no lo hicieron, pero se precipitaron las cosas porque evidentemente la denuncia que hizo la Posta en una aparente entrega de dineros movió a la Fiscalía, y a pesar de que nosotros veníamos insistiéndole al gobierno de este posible acto de corrupción, no actuaron. Ahora, debo recordar también que el día jueves varios asambleístas, entre esos Villavicencio y Vanegas, le dijimos al presidente que íbamos a iniciar un juicio político, y en la tarde de ese día yo presenté una denuncia penal en contra de Vera por el uso doloso de un documento falsificado. Ya, correcto. Ya en la noche se hizo el allanamiento y al día siguiente ya el presidente logró entender que no lo podía seguir manteniendo, porque a la larga el presidente lo que hizo es mantenerlo. No, pero eso ya es un tope, ¿no? Vamos, no sé hasta dónde tenemos la paciencia en el país, ¿no? Bueno, el gobierno tiene su responsabilidad porque las cosas como estaban eran tan evidentes, ¿verdad? Eran tan evidentes que tenían que actuarse y no se actuó. Esa es la verdad. Ya, pero vea, y es por eso que empecé con esa pregunta, asambleísta Vanegas. Tomen en cuenta lo que está pasando, pero es que ya, a ver, hemos hecho reseña, 10 casos de corrupción, 10 denuncias sobre el tema corrupción, y ahora con este ya van 12. A ver, comisión de fiscalización, Usted tiene razón y le voy a añadir algo más, cierto es, Fernando Villavicencio le denunció por el caso de la fiscalización al Codo Sinclair, y algo más, denunció que en un momento determinado le quisieron emboscar llevándole a la casa del ministro Javier Vera. Él ha presentado una denuncia al respecto y que lamentablemente no prosperó, porque en el caso de el gobierno del Ecuador y la fiscalía no prosperan las cosas, ¿no? O prosperan de mala manera. Y entonces, señor, a ver, ¿es necesario llegar a este extremo como para que en la Comisión de Fiscalización haya alguna reacción motivada o no? Asambleísta Ricardo Vanegas. Pero es que, a ver, si ya nosotros hacemos un proceso de control político y de fiscalización, y el gobierno se hace el sordo y a veces el desentendido, con tanta evidencia, la responsabilidad está en el gobierno. La responsabilidad no está en la fiscalización, en la asamblea, porque también tenemos que ser claros, ¿eh? Somos 137 asambleístas, pero no todos hacen el trabajo que tienen que hacer. Pero si ya le decimos al gobierno lo que está pasando y el gobierno no hace nada, y el gobierno es el que lo designa, y el gobierno es el que lo protege, nosotros tenemos que llenarnos de razones, y las razones es obtener la información y los documentos, que es lo que tenemos que hacer, y lo que hemos hecho. Yo por eso, cuando hice la petición a la señora fiscal general, le acompañé los certificados de el CONADIS, del Ministerio de Salud, le demostré en la documentación que agrego los pedidos que he hecho a la empresa eléctrica, para que se logre demostrar que si hay un uso de un documento falsificado, ese también es responsable. Él dice, yo no sé por qué tengo el descuento, pero lo has venido teniendo durante mucho tiempo. Claro, no, eso no es nuevo, no, eso también es parte de un bochorno, ¿no? O sea, no se puede tolerar. Lo que insisto, y ahí sí voy, con la Asamblea y con el gobierno, creo que ustedes agotaron la tolerancia.
Agotaron la tolerancia. Nosotros Créame. hicimos lo que teníamos que hacer, ¿ah? Lo que pasa es que algunos asambleístas, Vanegas, algunos. Yo no les tengo a todos y ya, yo comparto, no todos hacen su trabajo, y comparto esa idea, pero ya, o sea, están llegando a un tope extremo. 10, 12 casos de corrupción y entonces uno se sorprende y dice, ¿cuánto más tenemos que aguantar? Pero a ver... Solo lo dejo como responsabilidad política, cuidado. No voy más lejos que eso. Pero Francisco, a ver, aquí hay que llamarle la atención a los que no lo hacen. Porque mire, en este tiempo nosotros hemos planteado 2 juicios políticos. Uno contra el defensor del pueblo que está preso y que lo hicimos censurar, y el del superintendente de compañías por el tema del ISPO. Y luego hicimos un seguimiento para que se hagan los allanamientos, se hagan las capturas, se haga la alerta roja, para que se devuelvan 200 millones de dólares, porque el gobierno sale como que ellos son los que han hecho, pero no es verdad. Si usted sigue mis redes sociales y ve mi trabajo, quien sentó al actual superintendente y le exigió que haga las medidas correctivas para que devuelvan el dinero, fuimos nosotros. Eso está todo documentado. Y ahora, ¿quién está llevando el juicio político contra el Consejo de Participación Ciudadana para que se vayan los 7? Ya es. ¿Y quién ha presentado la denuncia penal en contra de la ex ministra de Salud por haber comprado medicamentos caducados y sin registro sanitario? Somos nosotros. Y a ver, pero ahí, por ejemplo, déjeme que le pregunte algo. ¿Comienzan a investigar ustedes cómo fue el proceso de vacunación? ¿Cuánto costó? ¿Por qué es secreto? ¿Por qué es reservado? ¿Por qué cuesta 1,000 millones? ¿Y por qué nadie quiere revelar la cifra ni cómo se dio esa negociación? ¿No es sujeto eso también de control político, asambleísta Vanegas? A ver, todo es sujeto de control político, pero quiero señalar, cuando yo inicio el proceso de investigación, lo hago en un tema muy específico porque habían ciudadanos que decían nos estamos muriendo porque no tenemos medicina. Y entonces inicio el proceso de investigación. Y nos encontramos que el presidente de la República, desde que asume su cargo, comienza a dictar varios decretos ejecutivos que permiten en el sector salud, a través del Ministerio de Agricultura, perdón, de Salud, permiten que haya un procedimiento o régimen especial para adquirir medicina. Sí. Que se lo hace a través de las EP de las universidades públicas. Ya saben lo que eso significa. Pero le estoy diciendo, me pongo a investigar, consigo todos los decretos, consigo todos los procedimientos que además consideraban que eran reservados porque no estaban en el CERCOP, y veo la participación de la EP que pertenecen a estas universidades públicas, y veo cómo el ARCSA le advierte al Ministerio de Salud, oiga, cuidado, estos 12 laboratorios están entregando medicinas que están caducadas o que no tienen registro sanitario, que no son aptas para el consumo humano. Y la ministra de Salud no hizo nada, absolutamente nada. Y luego también están las sentencias que llegaron a Corte Interamericana para que se les dé la atención médica a los que tenían enfermedades terminales. Y no hicieron nada. Entonces, perdónenme, desarrollar un proceso de investigación no es inmediato, toma su tiempo. Y tengo que recabar documentos de varias dependencias relacionadas. Una vez que ya logro sacar toda la información, anuncio el juicio político a la ex ministra de Salud, pasa al CAL y llega a la Comisión de Fiscalización. Y obviamente tiene que esperar el turno, ¿verdad? El turno va a venir después de este juicio. Pero independientemente de eso, la señora fiscal general me hace conocer que se me ha iniciado a mí una indagación previa por parte del laboratorio, el intermediario que ha entregado toda esta medicina con problemas a los ecuatorianos, porque dice que yo he cometido un pánico económico. Le digo, pánico económico, mire, los asambleístas que hacemos procesos de fiscalización y control político tenemos inmunidad parlamentaria, no podemos ser sujetos de acción penal. Y aquí es un país de locos. O sea, el que genera la corrupción pretende callarme a mí con una acción penal. Digo, no, yo le voy a entregar a usted la información que va a demostrar cómo esta empresa Gizmo
a través del gobierno nacional, siendo deudora del Seguro Social y buscando la GP, le ha entregado toda esta medicina que nadie podía consumir, que nadie le iba a comprar, nada más que al Estado ecuatoriano. Y además, cuidado con eso. Yo quiero saber si es que no se han producido fallecimientos o hay víctimas de esas medicinas caducadas. Eso agrava más las cosas. Nada más. Eso agrava más las... A ver, todo eso, Francisco, va a salir en el juicio político. Porque, obviamente... Perdón. No me diga que sí tienen víctimas. Por supuesto que hay víctimas. Si le estoy diciendo que hubo personas que necesitaban sí. Perdóneme, todo eso va a salir. Y va a salir los nombres de los laboratorios y las medicinas, porque toda esa información yo la tengo. Cuando le envié los cartones a la fiscal general de toda la información, le digo, mire, estos son los que me denuncian a mí. A mí no me van a asustar con eso. Aquí le mando toda la información para que usted pueda continuar. Y ella ya calificó y nos notificó y se hizo público, y yo el 30 de noviembre tengo que ir a reconocer la firma y voy a ir. Hasta eso ya se... Pero hasta tanto, a ver, ¿qué destino tuvieron esas medicinas? Porque el tema no es que le hayan denunciado a Ricardo Vanegas o que esté en manos de la fiscalía, no, paren. Un segundo. El tema es grave, ¿por qué? Porque esas medicinas ya se consumieron. Esas medicinas debieron haberse suspendido. Así es. Esas medicinas pudieron haber provocado muertos y de hecho usted ya me está confirmando que hay muertos, que hay víctimas. Hay una responsabilidad. Ya hay una responsabilidad, correcto, pero ese proceso ya fue suspendido. Ya se suspendieron. Asambleísta, ¿conoce usted sobre el tema? A ver, cuando fue advertida la señora ministra, ella no hizo nada. Y seguramente esas medicinas fueron consumidas en su totalidad. Nunca informaron. Le estoy contando un tema que es muy grave. Y yo se lo dije al presidente de la República en una reunión que tuve con él. Digo, vea, esto hay. Y yo no voy a tapar ningún acto de corrupción. Perdón, repítame, ¿le dijo al presidente, me dice? Por supuesto, yo se lo dije. Voy a iniciar una acción. ¿Cuándo le dijo eso al presidente Lasso? Habrá sido hace 2 meses. Oye, eso es genocida, pues. Eso es genocida. Espere un ratito, Ricardo Vanegas. Eso es genocidio. Es atacar a la población de manera determinada. Atacar violentamente a un grupo de personas. Bueno, dándoles medicinas caducadas. Sí. Y eso sabía el presidente de la República. ¿Se da cuenta la gravedad de lo que me está diciendo? La gravedad la tienen ellos, yo no. Claro, no le estoy diciendo a usted, le estoy diciendo al presidente de la República. ¿Se da cuenta la gravedad de lo que me están diciendo? El presidente sí sabía que estaban distribuyéndose medicinas caducadas en el Ecuador. Que se habían distribuido. Cuando yo le advertí a él, ya esto ya había pasado. Peor. Le dije, le advertí. Usted no me puede garantizar que eso no siga pasando todavía, Ricardo Vanegas. No me puede garantizar. ¿Sabe por qué? Porque eso se vuelve incontrolable. Es que el problema es que el actual ministro de Salud era el viceministro, pues. El actual ministro de Salud. Vea, por eso le estoy diciendo, vamos a salir de este tema del Consejo de Participación Ciudadana y vamos a entrar a una cosa monstruosa. El gobierno no se puede jactar que ha tenido 17 meses sin actos de corrupción, porque atenta contra la vida y la salud de los ecuatorianos. Eso se llama genocidio. La caja de Pandora va a ser esto. Y ya la acabamos de destapar ahorita. Me conoce por mis actuaciones entonces, yo sigo los procedimientos, porque no puedo ponerme tampoco a alarmar a la población. Yo tengo que seguir los procedimientos que están en la ley. Ahora viene... No, ¿sabe cuál es el problema ahí, asambleísta Vanegas? Que estaba en peligro la vida de las personas, pues. Y ante eso sí es cuestión de alarmar. Y ahí sí es cuestión de asumir cualquier actitud, por alarmista que se quiera tachar, pero no es verdad. Va por ese lado. Créame que recién nos estamos enterando. Presumo de ser informado, le juro. Sigo con atención la actuación de ustedes, pero esto ya es inimaginable. Sí, yo recuerdo que usted informó sobre el tema. Eso lo recuerdo. La Contraloría y firmé a la fiscal general, hice conocer al presidente del Ecuador e informé a la Asamblea, porque por eso es el juicio político. Ahí está toda la documentación. Estamos hablando de un montón de documentos.
Obviamente, la empresa que ha participado en esto dice, ay, el malo es el doctor Vanegas. No, yo no soy el malo. Yo soy el que ha investigado y yo soy el que ha descubierto. Y eso es lo que va a venir. Me piden mis lectores que por favor insista si van a fiscalizar o no lo de la vacunación. O sea, con este antecedente, oiga, preguntemos, ¿cuánto mismo costó la vacunación? ¿A quién se pagó? ¿Cómo fue el procedimiento? Si, no estoy diciendo que hay irregularidades. Solo quiero saber la precisión de cómo se actuó. Nada más, porque si se actuó honestamente, no hay ningún problema. Vamos, seguiremos aplaudiéndole por la vacunación al señor Lazo, ¿no? Bueno, yo le ofrezco hacer un proceso aparte para saber qué ha pasado con eso. Lo que sí le puedo decir es que nosotros hacemos procesos de investigación y guardamos la reserva, porque cuando uno hace un proceso, no todo lo que se investiga es materia para poder hacer conocer, pero hay documentos y casos que se tienen que hacer investigar. Es como el caso del Consejo de Participación Ciudadana de ahora. Mire, hemos ido a un proceso político y en ese proceso político hay 3 casos que yo he denunciado, que son muy claros. El primero, que es cuando destituyen ellos a Fausto Murillo como vocal del Consejo de Judicatura. Y ellos han llenado de razones para decir que actuaron de acuerdo con la ley. Bueno, la Constitución Política establece el artículo 208, numeral 2, que el Consejo solo puede designar, no puede remover. Y la Corte Constitucional resolvió que ellos no actuaron con competencia constitucional. Ilegal, dijeron. Pero los señores al momento de comparecer han dicho, bueno, es que la ley dice, y evidentemente están mal asesorados, porque en el Ecuador la ley no prevalece sobre la Constitución. Y nadie puede arrogarse una función. Entonces, ese caso está más que demostrado. Hay 4 consejeros que violaron la Constitución e incumplieron su función. Luego, voy a discutir eso luego, sí, a ver, sin duda alguna, y a ver, si usted puede terminar sobre el tema fiscalización del Consejo de la Participación Ciudadana, porque le tengo otros 2 datos más. Termine. Luego tenemos el segundo caso, que es la designación del superintendente territorial. El superintendente territorial, cuando lo sentamos, él reconoce que ese es su currículum vitae que él presentó. Y además reconoce que en el currículum vitae que él presentó está que él tuvo 12 asesorías externas en ordenamiento territorial como experiencia para ser superintendente territorial en la empresa ACNA. Y esa empresa, el dueño de ese nombre comercial, nada más y nada menos, era el señor Cristian Cruz, que al momento en que se presentaron las carpetas era presidente del consejo. Del consejo. Entonces, yo he dicho, a ver, aquí hubo un conflicto de intereses, porque claro, el empleado viene, participa y logra pasar todos los filtros de calificación, de revisión de carpetas. Nadie se dio cuenta. Si usted entraba a la página web del Consejo de Participación Ciudadana, veía que en el currículum de Cristian Cruz decía que él era presidente de ALMA. Y en la primera página del señor Pablo Iglesias aparece que él ha sido asesor externo de esa empresa. Ahí está la relación. Y ninguno de los consejeros se dio cuenta. ¿Saben lo que dijeron en la comparecencia cuando ellos comparecieron? Llegaron. Señor Villavicencio y doctor Vanegas, la empresa ACNE, de acuerdo al SRI, es una empresa que no existe desde el año 2022. Qué gran descubrimiento, pero resulta que el 2010, el 2014, el 2016, el 2019, la empresa existía. Tanto existía que el señor Cristian Cruz suscribió contratos con varios municipios y consejos provinciales en el Ecuador como dueño del nombre comercial ACNE. Y están los contratos y están las actas de entrega y recepción. Entonces, y le nombraron, pues. Por supuesto. Y le nombraron. En el país del tarjetazo, del viserazo, de la influencia, del corre anda ve y dile, en el país de no saben con quién se meten, le nombraron. Ya está. Mire, yo ahí les demuestro 2 cosas. La primera, que ustedes violaron el conflicto de intereses, pero sobre todo omitieron, porque yo soy, en este caso, el consejero. Yo tengo la obligación de revisar las carpetas, pues.
no puedo estarme confiando en lo que me traen. Y luego traemos a todos los que arbitraron las carpetas y dicen, sí, nosotros no revisamos, pero la culpa es los del consejo. Y los del consejo dicen, la culpa no es nuestra, la culpa es de quienes revisaron la carpeta. Es una bola que se reparten entre ellos. No, pero se hace bola de nieve. Y justamente... El tercer caso es la designación del defensor del pueblo. ¿De dónde acá, habiendo 18 millones de ecuatorianos, se les ocurre designar al defensor del pueblo encargado al que era secretario general del Consejo de Participación Ciudadana? Es decir, los 7 que tenían a su secretario terminan designándolo casualmente a él. Como que no hay nadie más a quien designar. Ese en principio no era el problema. El problema es que después de eso no han continuado en nombrar un defensor del pueblo titular. No han continuado. Esa es la mayor falla. Sin duda es una falla lo otro. A ver, deténgase ahí porque quiero llegar a otro extremo y que a usted le corresponde. O sea, una explicación para nuestro público es por qué estoy entrevistando a Ricardo Vanegas, es porque en términos noticiosos a él le corresponden estos temas que estamos tratando. Si fuera otro asambleísta, me iría con otro asambleísta. Pero a él le corresponden estos temas. El Consejo de Participación Ciudadana posesiona al Procurador General del Estado, doctor Juan Carlos Larrea. Y resulta que ha sido accionista del Banco de Guayaquil. Bueno. Terrible. Resulta. Eso tampoco revisaron. Eso tampoco se dieron cuenta. ¿Por qué se opone usted? Y fue el que se opuso. ¿Por qué se opone usted a que le posesione la Asamblea? ¿Qué sustento legal tiene? ¿Y qué va a pasar sobre si le posesionan o no? Si le posesionan, ¿cuál es la consecuencia? Si no le posesionan, ¿cuál es la consecuencia jurídica? A ver, dos cosas respecto a eso. Dice el actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana que no hay ninguna prohibición legal, pero debería revisar los reglamentos que ellos mismos elaboran para la designación de este procurador. Y ahí dice que no puede tener ninguna relación con ninguna entidad. Perdón, se me está cortando. A ver, asambleísta Vanegas, por favor, asambleísta Vanegas, estoy sufriendo una afectación de interrupción de algunas de sus frases. Tenga la bondad, vuélvame a repetir lo que me acaba de señalar sobre la respuesta dada y la consecuencia del señor Juan Carlos Larrea. Le escucho. A ver, cuando yo hago la explicación, escucho al señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana decir que no hay ninguna provisión legal, pero el reglamento que existe para designar al procurador del Estado establece que no pueden tener ningún tipo de relación con el sistema financiero. Y él es accionista del Banco de Guayaquil, con una acción. Yo no me lo he inventado, le he acompañado al Contralor General de la República el certificado emitido por la Superintendencia de Bancos, que demuestra que él es accionista. Y le he pedido al Contralor que proceda a emitir el informe que corresponde por conflicto de intereses. Pero además de eso, le he dicho, perdón un ratito que me está entrando una llamada, un ratito, aló. Sí. Aló. Esto ocurre cuando tenemos una transmisión en vivo de nuestro invitado. Esta es una transmisión en vivo. Estoy charlando con el asambleísta Ricardo Vanegas. Él es miembro de la Comisión de Fiscalización y de las Comisiones de Justicia y de Transparencia. Y respecto al tema, vean lo que nos ha tocado enfrentar. Pero escucharon la noticia que dio hace un momento el asambleísta Vanegas. El presidente de la República sabía hace 2 meses de que habían vendido medicinas caducadas en el Ecuador. ¿Se puede llegar a este extremo? Y el asambleísta Vanegas ha ratificado. Ustedes pueden revisar la grabación en este momento y encontrarse con que es grave que haya ocurrido esto en el país, porque realmente es grave. Y lo otro, el asambleísta Vanegas es el que se opuso a que se proceda a posesionar al señor superintendente, el señor Procurador General del Estado, al doctor Juan Carlos Larrea, por haber sido
seleccionado en contra del reglamento que existe para la elección de Procurador General del Estado. El Procurador General del Estado no puede tener relación con ninguna institución financiera de ningún tipo, porque salta un conflicto de intereses. Salta un conflicto de intereses. Y entonces, ¿qué ocurre? Que le nombran y se descubre que él es accionista del Banco de Guayaquil. Ya le tengo con nosotros a Ricardo Vanegas y entonces continuamos. Se le nombra, se descubre que él es miembro se descubre que es accionista del Banco de Guayaquil. Y entonces, ¿qué ocurre? Ricardo Vanegas. Por favor, habilite su micrófono. Yo le he pedido al Contralor de la República que emita el informe, pero he advertido al Contralor. Ojalá, en este caso, usted no se demore 3 semanas, como se demoró en el caso de Vera, porque si usted hubiese entregado la información antes, quien se llevaba la película al Contralor, porque evidentemente hay un conflicto de intereses cuando el ministro Vera es ministro y es miembro nato de OESELEC, cuya fiscalización en el contrato de Coca-Cola Sinclair está en manos de la empresa de la familia de Vera, del papá y los hermanos. Ya. Un poquito nada más de $160 millones. Entonces ya le he pedido al Contralor y yo espero que hasta el día martes o miércoles de esta semana tenga una respuesta. Pero eso ya depende de la Contraloría. O sea, yo hago lo que tengo que hacer, le entrego la información, les digo. No esté en discusión eso, asambleísta Vanegas, le repito, no esté en discusión. Sí está en discusión los efectos de esa nominación. Sí, no puede ser procurador. No puede ser, no puede ser. Y la Asamblea no puede posesionar a una persona ilegalmente elegida, porque estaría violentando la ley también la Asamblea. Entonces, ¿qué va a pasar en ese sentido? ¿Cuáles son las siguientes acciones? Ricardo Vanegas. Que la Asamblea seguramente no va a señalarle un día para la posesión y va a esperar la respuesta de la Contraloría, porque es evidente que se ha violado un procedimiento. Además de que el mismo presidente del Consejo de Participación Ciudadana ha advertido que tienen la intención de hacerle una consulta al nuevo procurador de que el juicio político que se ha iniciado por parte de estos asambleístas, o sea, nosotros, no debería continuar, porque varios de ellos están de candidatos y gozan de inmunidad. O sea, en otras palabras, han designado un procurador para ayudarlos. Y eso no puede ser. Yo ya le advertí al presidente de la Asamblea. Peor. Es que, ¿qué pasa? Aquí hacemos las cosas. Ese es lo grave. Vean, háganme caso. Todo esto empezó con la miseria de Julio César Trujillo. Él fue el que desde ese Consejo de Participación hizo lo que le dio la gana con la institucionalidad de este país, junto con Lenín Moreno, junto con María Paula Romo y Juan Sebastián Roldán. Toditos estos tienen la culpa. ¿Y qué pasó? Pasó que con la institucionalidad están haciendo pedazos del sistema jurídico ecuatoriano. ¿Para qué le eligen procurador? Para que les garantice que ellos están interviniendo en las elecciones y por lo tanto no pueden ser enjuiciados. Eso es una barbaridad. Pero vean lo que me están diciendo. Yo le estoy repitiendo lo que ellos mismos han dicho en las entrevistas. Y el mismo día de la designación lo dijo el consejero Rosero. Entonces, mire, nosotros siempre vamos a hacer investigaciones que van a llevar a un fin. Y este fin, evidentemente, va a ir conducente a que el abogado Larrea no pueda tomar posesión como procurador, porque no reúne los requisitos. No puede ser. No puede ser. No puede ser, punto. O sea, no le den la vuelta ni tampoco estemos en ese plano en el cual se ponen lamentablemente muchos ciudadanos de considerar de que hay que hacer excepciones. No hay excepciones. El señor no puede ser, puede ser. Pero yo estoy esperando, como es normal, la respuesta del Contralor. Y espero que el presidente de la Asamblea entienda que tiene que suspender esta posesión hasta que tengamos la respuesta del Contralor y hasta que pase el resultado final del juicio político. Porque el juicio político yo he logrado demostrar las causales, pero usted sabe muy bien que aquí depende mucho de las fuerzas políticas y de los intereses que cada grupo tiene, ¿verdad?
Lamentablemente, ese es el accionar de algunos partidos políticos, pero las cosas evidentes que ya han sido probadas, lo que merece es una sanción. El Ecuador necesita un baño de verdad y los señores miembros de este Consejo de Participación Ciudadana deben ser censurados y destituidos los 7. No 3, no 4, no, los 7, por todos los escándalos que nosotros conocemos y por lo que... No, pero ya ese tipo de cosas, ya lamentablemente, a ver si me pones en la toma, querido Esteban, gracias, muy gentil Esteban. Entonces, esto no puede continuar. Pero por Dios, no puede continuar. Lo del procurador no puede continuar. No. Ya el doctor Íñigo Salvador ya le entregó el despacho. Ya tuvieron reuniones para entregarle cuando ha sido accionista del Banco de Guayaquil. Y eso está prohibido por el reglamento de elección de procurador. Prohibido, prohibido, no puede ser. La Asamblea no se le ocurrirá posesionar. Asambleísta Vanegas, ya quiero ir terminando, pero no me voy si es que yo no le puedo preguntar esto. Sí. ¿Cuál es su relación con el presidente de la República? Ninguna. ¿Cuál es la relación con Pachacuti, con el presidente de la República? Y en este momento, sobre todo. A ver, yo no tengo ninguna relación con el presidente de la República. Me diga, acaba de decir que conversó con él sobre las medicinas. A ver, conversé porque yo no puedo no conversar. Y le estoy diciendo, vea, señor presidente, aquí hay un problema y le advierto. Eso es lo que más duele. Eso es lo que más duele. Que usted le advirtió, es lo que más duele. Bueno, y también se lo advertí al ministro Carrillo cuando hablé con él. Digo, vea, usted puede ser un buen ministro, pero usted comete una falta y yo lo persigo. Y por eso este juicio político por el caso, no solamente por el caso de la verdad, sino por los otros casos. Mire, Pachacuti no tiene ningún compromiso y ningún acuerdo con el gobierno. Si tuviéramos algún compromiso, ¿cómo presentamos nosotros la petición de Vera? ¿Cómo presentamos el juicio político contra la ex ministra de Salud? ¿Y cómo presentamos el juicio contra Carrillo? Y estamos por presentar el juicio contra el ministro de Agricultura. Y yo no voy por ese lado. Yo no voy por ese lado. Tienes razón, esos son actos que le corresponden a los asambleístas en obligación de sus funciones. Ustedes tienen que juiciar políticamente. Ustedes tienen que hacer el control político. Estoy muy de acuerdo. No discutamos eso. Ya, luego Pachacuti no tiene ningún compromiso y ningún acuerdo con el gobierno. Y entonces ahí justo viene mi pregunta. A ver, dígame. ¿Usted fue el operador político que le permitió salvarle al presidente de la República de la destitución? ¿Fue usted, Ricardo Vanegas, el que movió la votación para que no se logren los votos de destitución de Guillermo Lasso? La verdad que me estoy enterando que he sido yo operador político. Yo jamás he sido operador político de nadie. Ya. Yo lo que, en este caso, en esa destitución, en ese proceso. En ese caso en particular, yo señalé que la Constitución tiene un procedimiento y que debe haber una causal para la destitución. Y como abogado que soy, no vi la razón o la causal para ser destituido. Y por eso nosotros no votamos por ese. Sí, no, ustedes le salvaron al presidente Lasso en esa ocasión. Mire, no sé si nosotros lo salvamos. Yo actúo de acuerdo a la Constitución. Cuando a mí me muestran que hay el procedimiento constitucional, yo voy a votar. Doy clases de Derecho Constitucional hace 32 años. Entonces, no estoy... Es muy difícil. No estoy discutiendo eso, no estoy discutiendo eso, estoy discutiendo concretamente esa votación y cómo procedieron políticamente ustedes. En este caso, le salvaron al presidente Lasso y listo. El presidente Lasso continúa. Y vea, ¿por qué le pregunto todo esto? Porque voy a asociar con la primera pregunta con la que empecé la entrevista. ¿Hasta cuándo tenemos que tolerar tal estado de corrupción? Tal estado de corrupción que realmente asquea. O sea, yo creo, y le digo, a ver, al profesor de Derecho Constitucional, le digo, ¿hasta qué punto usted puede sobrevivir en un país en el cual lo último que se respeta es la Constitución y lo primero que se tiene al frente es un proceso de corrupción impresionante? Pero es que es impresionante, oiga, ya, lleguemos a ese extremo. Vamos por partes. Todo procedimiento tiene que seguirse y cuando hay las causales para llegar a una sanción, viene la sanción, pero cuando no existen las causales, no me pida a mí que yo vote porque me vienen a decir. Eso no va a pasar. Cada quien es responsable de su voto. Y cada quien es responsable frente a la historia, asambleísta Vanegas. Y por supuesto, yo voy a defender la democracia y voy a defender el orden constituido.
Esa es mi información. Cuando hay una causal justificada, tengan la seguridad que yo votaré porque hay la razón para hacerlo. Pero yo no me muevo por pasiones ni por acciones que interesan a uno u otro grupo. Esa no es la manera de actuar mía. Esta respuesta sí me la... Creo que esa es la... Esta respuesta me la esperaba. Esa es la actuación que hemos tenido. Claro, o sea, Sí. de usted, porque lo ha dicho públicamente en otras ocasiones. Pero lo de las medicinas caducadas y que lo sabía el presidente de la República es de pánico. Bueno, óigame bien, es de pánico, de pánico. Ahora nos vamos enterando. Pero ahora nos vamos enterando. Ya vamos a llegar a eso. No, ahora nos vamos enterando, como para que lleguemos a ese extremo. Pero es asambleísta, o sea, por Dios, ¿por qué tienen tanta bronca contra este país para hacernos tanto daño? Yo le hablo a la clase política de este país. ¿Por qué nos tienen tanta bronca para hacernos tanto daño? Vea, ya párenle. Dígame, asambleísta. Antes que termine, preste mucha atención al tema del Ministerio de Agricultura. ¿De Agricultura? Porque ahí el juicio que estoy poniendo es una cuestión de escándalo también. Los 35,000 sacos de arroz. No, eso es tontería. Lo que se viene es mucho más grande. Peor. Y luego preste mucha atención con el Ministerio de Defensa, porque si en el Ecuador hay narcotráfico, es porque en las aguas ecuatorianas, en el mar, en el océano ecuatoriano, no hay realmente un seguimiento que funcione. Espérese lo que ven. No puedo hablar mucho porque voy a pedirle a la Asamblea que me levante la reserva de los documentos que me ha entregado el Ministerio de Defensa. Verán lo que está diciendo. Lo que se viene con el tema de control del narcotráfico y los mares ecuatorianos, mucho tiene que ver las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional. Verán lo que están diciendo. Después despido. Ni me nieguen, ni me acusen. ¿Por qué? Por una razón simple. Yo pregunto, mi invitado responde. Y por eso fue invitado el día de hoy, para darme estas respuestas. ¿Cómo le agradezco, Ricardo Vanegas? Le aseguro que lo que se viene es mucho más grave. Espere. Ya. Un gusto de verlo. Feliz viernes. Pero en sábado. Feliz sábado. Hasta luego, Ricardo. Gracias por estar con nosotros. Déjame que vuelva en un momento más. Me quedo con ustedes un momento en una charla especial. Acompáñenme. Esto es Ecuador Inmediato. Vean cómo termine. Yo a tomar un café, pero a estas alturas, aguante, no lo voy a hacer. No, ya vengo. Permítame, ayúdenos, denos su superchat. Por favor, denos su superchat, denos su apoyo, haga clic en nuestro like, por favor, denos un botón de gracias, denos su aporte en el Globoni, ayúdenos. Esto tiene que continuar, ayúdenos a continuar, ya vengo.